Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión, ya casi culminando los estudios de los documentos del Nuevo Testamento, queremos abordar la última parte de los grandes libros del Nuevo Testamento, en este caso es el Apocalipsis, y lo haremos en más de una parte. Apocalipsis, pues, primera parte es la que vamos a mirar a continuación. Este es un libro sumamente enigmático, se ha prestado para toda especulación, pero queremos hacer un estudio mayormente en lo que respecta a su grado de autoridad dentro de la documentación del Nuevo Testamento. Esto es, quién es el escritor, pues hay discusiones al respecto. También la fecha en que se escribió, porque según eso variaría la forma de encarar este libro. Además, su aplicación no solamente para el tiempo en que se escribió, durante el primer siglo, sino también en los siglos posteriores y cuanto más para nuestro tiempo. Así que vamos adelante con el estudio del Apocalipsis, primera parte. Vamos a mirar a continuación el marco histórico, todo esto que tiene que ver, como dijimos, con la paternidad del libro, su fecha y características que lo hacen sobresalir por encima casi de todo otro libro del Nuevo Testamento, ya que fue un libro muy cuestionado desde la antigüedad. Los más antiguos manuscritos griegos en la existencia y los escritos de varios padres de la Iglesia, comenzando con Ireneo, esto es del año 130 al 202, aproximadamente es el tiempo en que floreció este padre de la Iglesia, dan a este libro el sencillo título de Apocalipsis, lo que significa revelación o apocalipsis. Esto es descorrer el velo. La palabra se compone de dos palabras, apo y calipsis. Calipsis es cubrir, apo es sería descubrir, descorrer un velo. Y cuanto más en lo que respecta al ámbito del futuro y a los misterios, especialmente del reino de Dios. Pero en algunos manuscritos más tardíos, esto es medievales, se amplió el título de Apocalipsis a Apocalipsis de Juan el teólogo y evangelista y Apocalipsis de San Juan el teólogo. Como dijimos, la palabra se aplica a correr un velo o descubrir algo, destapar algo, y especialmente al aplicárselo en lenguaje religioso, al descorrer el velo del futuro. La forma apocalíptica fue común entre los judíos del periodo intertestamentario. Cuando decimos intertestamentario, que vamos a usar esta palabra, nos referimos al periodo que abarca desde el último profeta conocido del profetismo judío, esto es Malaquías, por los años 400 hasta el nuevo profeta, reconocido en el Nuevo Testamento, cual es Juan el Bautista. Si bien él no profetizó, pero es reconocido como profeta especialmente por Jesús. Entonces, en este periodo intertestamento, es el tiempo en que se desarrolla lo que llamaríamos la literatura apocalíptica. El autor se identifica varias veces como Juan, a secas. Vamos a buscar algunos versículos. Esto es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y lo leemos también. Miremos cómo el autor se expresa de sí mismo y aún en lo que respecta al libro. La revelación de Jesucristo. La palabra revelación en griego es Apocalipsis. De allí deriva el nombre del libro. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y este es el nombre que se da. Miremos también lo propio en el versículo 4 del mismo capítulo, también el 9. Son versículos para, de paso, mirar algo acerca de este texto, de este libro. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aún en el versículo 9 también. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. También ya al final del libro, el autor se nombra a sí mismo. Miremoslo, capítulo 21, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Otro tanto, capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. La palabra que se utiliza acá es Johannes, que es la forma griega
que se aplica a Juan el Bautista, por ejemplo, y a toda palabra Juan del Nuevo Testamento, del nombre común hebreo Johanam, que aparece numerosas veces en los libros apócrifos y aún en Josefo. Esto identifica al autor como judío. Vamos a ver un ejemplo del uso de Juan en otra literatura del Nuevo Testamento, como Lucas 1:13. Miremos ese texto. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre. Ya estamos mirando que aparece el nombre Juan como parte de la literatura judía en general. Así era como se escribe en español Johannes en griego, Johanam en hebreo. Varias evidencias indican claramente que Juan era el nombre del autor y no un seudónimo, como aparecía en muchas obras apocalípticas judías y de los primeros cristianos. La primera de esas evidencias es que el autor del Apocalipsis se identifica como Juan sin intentar darse a conocer como uno que ocupaba algún cargo en la iglesia. Por eso dijimos Juan a secas, y en consecuencia debía ser reconocido por los lectores. Al decir quién era Juan, pues había uno solo para el tiempo en que se escribía esta literatura. Varios apocalipsis judíos y cristianos son atribuidos a patriarcas y a profetas hebreos y aún a apóstoles cristianos. Si así sucediera con el Apocalipsis, es de esperar que su autor procurara identificarse específicamente con un apóstol. Pero la sencilla declaración de que su nombre es Juan, vuestro hermano, ya miramos ese texto, vamos a mirarlo otra vez. Apocalipsis 1:9. Lo mismo hace Pedro con Pablo, vamos a ver ese otro texto. Solamente a secas dan los nombres. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano. Notamos ahí cómo se define. Miremos lo propio en 2 de Pedro 3:15, cómo Pedro se refiere a Pablo, también a secas. Testifica que le da su nombre verdadero. Ahí tenemos. Y tened por saludo, por salvación, la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Ahí no está dando más detalle de quién es este Pablo, ya que el autor es Pedro, lo que muestra entonces que el nombre ya era conocido. Así que de esta manera es como se presenta el autor de Apocalipsis. Es tan evidente que el autor era conocido en las iglesias que su nombre bastaba para identificarlo y dar validez al testimonio de sus escritos. Más aún, parece que la práctica de usar seudónimos no era común cuando el ejercicio del don de profecía era vigoroso, es decir, cuando estaba vigente. Y estuvo vigente durante el primer siglo, no así durante el tiempo intertestamentario. Durante esta época, recordamos que va desde Malaquías, año 400, hasta el tiempo de Cristo, son unos 400 años, época en que no había profeta reconocido entre los judíos. Los escritores religiosos a menudo creían que era necesario valerse del nombre de algún personaje antiguo de gran reputación para asegurar la aceptación de su obra. Es lo que se llama literatura pseudoepigráfica. Pseudo es falso, epígrafe o epígrafe es título, o un falso título. Y entonces allí aparecen literatura que uno duda de aceptar que fueran escritos por tales nombres que aparecen allí como título de la obra. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esta literatura antigua judía del periodo del Intertestamento. Indudablemente en este periodo no había ningún profeta verdadero que hablase en nombre de Dios como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Pero con la aparición del cristianismo florece nuevamente el don de profecía. En la iglesia cristiana del primer siglo no existió la supuesta necesidad de usar seudónimos para conseguir credibilidad. Los cristianos estaban convencidos de que sus apóstoles y profetas hablaban directamente como instrumentos de parte de Dios. Pero cuando el profetismo cayó en descrédito entre los cristianos y finalmente desapareció a principios del siglo II de la era cristiana, cae en descrédito porque muerto el último apóstol, el apóstol Juan, a continuación aparecen personajes que aseguran tener don de profecía, pero los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, pueden discernir que esa literatura es prácticamente paja, es decir, sin valor, como ya vamos a mirar en los títulos y algunas de las obras
apócrifas del Nuevo Testamento. Entonces comienzan a aparecer obras pseudoepigráficas que llevan los nombres de diversos apóstoles. Bueno, miremos algunos ejemplos. Ahí podemos mirar alguna de esta literatura. Ahí podemos leer el protoevangelio de Santiago. Este es uno de los primeros escritos que datan del año 150. No se sabe quién lo escribió, pero técnicamente se le atribuye a Jacobo o Santiago que haya escrito este escrito, y básicamente apunta a exaltar la figura de María, como que ella también nació sin mácula, tal como Jesús, procedente de un milagro. Tenemos el evangelio del pseudo Mateo. No es el evangelio de Mateo, es el evangelio llamado así pseudo Mateo, es otra obra donde allí narra la infancia de Jesús. En otras palabras, queremos mostrar, ahora vamos a explicar más de estos documentos, pero hacerles claros a ustedes, amigos, que esta era la literatura apócrifa que estaba apareciendo en el siglo II. Ya había terminado el tiempo del profetismo con la muerte del último apóstol Juan. Y por lo tanto, recurriendo a estos pseudos epígrafes, de allí pseudoepigráfico, estas obras, estos autores pretenden ganar la credibilidad de la iglesia. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos allí el libro sobre la Natividad de María, el evangelio del pseudo Tomás. Es un evangelio famosísimo donde se narran dichos secretos gnósticos mayormente entre Jesús y Tomás. En algunos de ellos tienen que ver con planteos nuevos acerca de la salvación. La historia copta de José el Carpintero, el evangelio de Pedro, otro famoso documento. Este también data del año 150. Es el primer documento que pone allí a Jesús resucitando, pero le llama al domingo el día del Señor. Kyriake Gemera, que es el nombre que va a caracterizar al domingo como el nombre Kyriake. Hasta el día de hoy en Grecia se le llama así al día domingo. Y en consecuencia se supone que la palabra empleada en Apocalipsis capítulo 1:10, cuando Juan estaba en espíritu en el Kyriake del Señor, en el Kyriake Gemera, se supone que estaba en día domingo. Pero aquí hay un grueso error que en algún momento los tendremos que estudiar, acerca de un documento posterior que no puede usarse para afirmar el grado de desarrollo de alguna palabra, que en este caso es Kyriake, que significa señorial del Señor, que para el año 150 se aplicó al domingo, pero para el año 95, que es la época en que se supone que se escribió el Apocalipsis, la palabra Kyriake no tiene el significado de domingo, como lo cuenta en 1 Corintios capítulo 11, donde se usa otra vez esa palabra del año 58, aproximadamente menos de 40 años atrás. Cuando se usa esa palabra, menos significa también día domingo, sino que toma la copa del Señor. 1 Corintios capítulo 11. Y con esto queremos decir que estos documentos pseudoepigráficos posteriores no pueden arrojar demasiada luz en lo que a filología, significado de palabras, respecta del primer siglo, por la evolución natural de las palabras con el paso de los siglos. Pero sí pueden contar hechos nuevos, sorprendentes, como en este Evangelio de Pedro, donde allí la culpa cae mayormente sobre los judíos y Pilato casi queda exento de toda culpabilidad de la muerte de Jesús. Vamos a hacer una rápida lectura de estos documentos apócrifos del segundo siglo, en los que muestra que el profetismo había ya caído en descrédito. Todos estos documentos que estamos mirando datan del siglo II, III en adelante, en contraposición del profetismo del Apocalipsis del primer siglo. Miremos más, aparecen las actas de Pilato o Evangelio de Nicodemo, la correspondencia entre Pilato y Tiberio, también documento espurio, la relación o una narrativa de Pilato llamado anáfora, la correspondencia supuesta que hubo entre Pilato y Herodes, la tradición de Pilato o parádosis, la declaración de José de Arimatea, el Evangelio de Bartolomé. Bajamos más la vista y miramos ahora hechos apócrifos, los hechos de Andrés, los hechos de Bernabé, los hechos de Felipe, viajes y martirio de Felipe, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, también los de Pablo y Tecla, los hechos de Pedra, etc. También aparecen de igual manera Apocalipsis, varios Apocalipsis de Pedro, etc., en la literatura apócrifa del siglo II, III en adelante. Entonces, con esto estamos diciendo que vuelve en descrédito toda aquella literatura apócrifa posterior al Apocalipsis,
del primer siglo del Apocalipsis de Juan. Según estos hechos mencionados, es razonable concluir que el Apocalipsis que aparece en el siglo I es un libro, la pregunta ¿es un libro pseudoepigráfico o no lo es? Sin lo cual no podríamos definir quién es el autor. El autor, ya miramos, se define como Juan. ¿Quién es este Juan? Por lo tanto, vamos a ver, para descubrir si es un libro pseudoepigráfico, es decir, del siglo II, III, donde ya cayó el profetismo. Este es un libro anterior. Dio mucho que hablar, reitero, en los primeros siglos, y acerca del autor queremos hablar porque hay diversas posturas o teorías. ¿Quién es este Juan, autor del Apocalipsis, que lleva su nombre? En el Nuevo Testamento hay varios personajes que llevan este nombre. Juan el Bautista, ya miramos Lucas capítulo 1, Juan el hijo de Zebedeo, recordemos, uno de los 12, Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. Miremos esto en Hechos capítulo 12, vamos a buscar allí. Allí cuando Pedro escapa y va a parar a la casa de la mamá de Juan Marcos. Bien, este texto lo miramos en Hechos 12, versículo 12 también. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que se tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando juntos por la liberación de Pedro, que se había producido milagrosamente. También hay otro Juan, que es el pariente del sumo sacerdote Anás, como cuenta Hechos 4:6, pero lógicamente difícilmente este señor llegara a ser el autor del Apocalipsis que lleva este nombre, Juan. Hechos 4:6 se nos habla de otro Juan. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Es evidente que el escritor del Apocalipsis no podría ser Juan el Bautista. Él había muerto prematuramente. Recordemos que él murió antes de la crucifixión de Jesús. Tampoco es razonable suponer que fuera el pariente de Anás, de quien no hay indicación de que llegara o hubiera llegado a ser cristiano. Tampoco es probable que fuera Juan Marcos, que miramos recién, que él fuera el autor del Apocalipsis, por el estilo que hay dispar entre el Apocalipsis y el segundo evangelio que lleva el nombre de Juan Marcos. Además, no se sabe de nadie en la iglesia primitiva que atribuyera a Juan Marcos la autoría del Apocalipsis. Con este proceso de eliminación, de decantación, solo queda Juan, el hermano de Jacobo, ambos hijos de Zebedeo. Este Juan no fue solo uno de los 12, sino también miembro del círculo íntimo de Jesús. La tradición cristiana primitiva lo reconoce casi unánimemente como el autor del Apocalipsis, y hay una evidencia que queremos adelantarnos a citar en el mismo evangelio según San Juan. Al final, allí en el diálogo que Jesús mantiene con Pedro, vamos a ubicar ese diálogo, Juan capítulo 21. He aquí Pedro gira la cabeza y ve que el discípulo amado los está siguiendo. Y casi todos los autores coinciden que este discípulo amado es Juan. Y entonces a la pregunta, miramos ahí del versículo 21, Pedro vio a este y le dijo a Jesús: y Señor, ¿y a este qué? ¿O qué de este? O con respecto a este, ¿qué hay? ¿Qué noticia hay? Porque en el versículo previo Jesús ya le había dicho a Pedro de qué muerte iba a morir. Notemos ahí, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, al que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Efectivamente era Juan. Y entonces, queriendo saber acerca de este individuo que los seguía, ya que a Pedro se le había dicho el destino, que es la muerte que iba a tener, ahora en cuanto a este, ¿qué? Miremos pues entonces ahora la respuesta en el versículo 22. Allí es clave en la forma en cómo Jesús se expresa acerca de Juan, el discípulo amado. Y creemos que esto es una pista muy importante para definir al autor del Apocalipsis. Veamos acá. Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Sígueme tú. Notamos, si yo tengo un plan para él, si yo quiero que él quede hasta que vuelva, hasta que venga,
Y los discípulos creyeron todos que Juan no moriría, que él quedaría hasta la virtual venida de Cristo, en la segunda venida. Pero lógicamente el texto ahí lo aclara. Leemos otra vez lo que sigue, que se había corrido el dicho de que Juan no moriría, pero ahí Juan mismo aclara qué es lo que Jesús quiso decir. Leemos pues. Salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no dijo, no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué te importa? Con esto es, si yo quiero que él quede como último hasta que yo regrese. Y cuando Jesús regresó, pues el libro de Apocalipsis allí cuenta que fue Jesús quien se le apareció. Cuando fue en la isla de Patmos en el año 95 por el tiempo finales del gobierno del emperador Domiciano. Así que acá tenemos ya la evidencia. Vamos a leer esos textos de Apocalipsis para mirar esto. Aparece allí en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siguiente. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el Kyriake Gemera, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que hablaba, que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Y esa expresión se aplica a Jesús. Jesús mismo va a decir que es Él, cuando miramos allí, en el versículo 12 en adelante, mira la visión y se describe la apariencia de la persona que dijo esas palabras. Yo soy el Alfa y el Omega. Y la apariencia es nada menos que del Hijo de Dios. ¿Miramos? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Bien, esta es la aparición de Jesús, el cumplimiento de la profecía que hemos leído de Juan capítulo 21, profecía que Jesús le dijo a Pedro de un plan que había con Juan, que él se quedaría hasta que Jesús volviera. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Recordemos. Y aquí se cumplió entonces con la aparición de Jesús en la isla de Patmos. Ya vamos a ver más detalles de la estada de Juan en Patmos. Él estaba en calidad de preso. Durante un tiempo el gobierno de Domiciano, hay teorías que hablan del gobierno anterior de Nerón, unas 3 décadas antes, pero vamos a mirar ya con más detalle mientras vamos examinando acerca del autor. Decimos que es Juan, el discípulo amado, pero queremos mirar también las críticas y estudiarlas, evaluarlas en esta examen, esta reflexión que estamos haciendo del Apocalipsis. En realidad, todos los escritores, hasta mediados del siglo III de la era cristiana, en cuyas obras existentes hoy se trata de este tema, siempre atribuyeron el Apocalipsis a Juan el apóstol. Miremos estos escritores, ahí lo tenemos para observarlo en la pantalla. Es tal el caso de Justino Mártir en Roma, entre los años 100 al 165 después de Cristo, en su libro Diálogo con Trifón, en el capítulo 81, ahí menciona, y estamos hablando de este hombre que murió por el año 165. Antes de esa muerte, al escribir ese libro, Diálogo con Trifón, ahí menciona que el Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol. Otro tanto con Ireneo de León, que escribió el libro contra los herejes. En el libro 4, capítulo 20, también lo menciona, y él muere por el 202. Tertuliano, en su libro sobre prescripciones contra los herejes, en el capítulo 36, ahí tenemos la fecha. Hipólito de Roma, en el tratado sobre Cristo y el Anticristo, en el capítulo 36 lo menciona. Y también Clemente de Alejandría, muerto por el 220, en su libro ¿Quién es el rico que se salvará? Allí en el capítulo 42 da detalles acerca de Juan, muy interesante, acerca de la vida final de Juan, que terminó en Éfeso, y lo menciona como autor del Apocalipsis. Estos testimonios demuestran que en los comienzos de la iglesia eran muchos e influyentes los que creían que el autor del Apocalipsis era Juan. Además, había varias tradiciones que relacionaban los últimos años de Juan con la ciudad de Éfeso, es decir,
escrito su Apocalipsis en Patmos, se trasladó a Éfeso. Así lo dice Ireneo contra los herejes en el libro 3, quien declara que en su juventud había visto al anciano Policarpo de Esmirna, el que conversó con muchos que habían visto a Cristo, entre ellos con Juan, que según el diálogo entre Ireneo y Policarpo, discípulo de Juan, que Juan había residido en Éfeso hasta los días de Trajano, emperador del año 98. Miremos la cita, ahí tenemos ya para mirarla con detalle. Esto es lo que escribe Ireneo contra los herejes. Policarpo no solo fue educado por los apóstoles y trató con muchos de aquellos que vieron a nuestro Señor, sino también por los apóstoles en Asia, fue constituido obispo de la iglesia de Esmirna, el tal Policarpo. A él lo vimos en nuestra edad primera, cuando Ireneo era muy joven. Mucho tiempo vivió y ya muy viejo, sufriendo el martirio de modo muy noble y glorioso, salió de esta vida. Finalmente la iglesia de Éfeso, que Pablo fundó y en la cual Juan permaneció hasta el tiempo de Trajano, año 98, ya vamos a mirar acerca de este señor, de este emperador, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Es muy importante este detalle que después de Patmos, Juan fuera a Éfeso, que es lo que se cree en todo. Vamos a ver porque salió una nueva teoría, antiquísima por cierto, que el autor de Apocalipsis es otro Juan. Y hay autores modernos que se interesan en sus afanes de dudas de aceptar esa postura de algún padre de la iglesia que ya vamos a mencionar. Vamos a ver a un tal Polícrates, es otro autor de la antigüedad, muerto por el año 200, obispo de Éfeso, octavo en su familia que fue obispo cristiano. Él testifica que Juan, el que se reclinó en el seno de Jesús, también descansa en Éfeso, en una epístola que él escribió a Víctor y la iglesia de Roma acerca del día para observar la Pascua. Ahí tenemos la cita, vamos a mirarla allí. Por lo que atañe al lugar del cuerpo de Juan, el apóstol, se indica en la carta de Polícrates, eso dice Eusebio, el autor de Historia Eclesiástica, obispo de la iglesia de Éfeso, la que escribió al obispo de Roma, Víctor. Junto con Juan hace mención del apóstol Felipe, no del diácono Felipe y sus hijas doncellas, y de las hijas de este, en los siguientes términos. Ahora estas son palabras de Polícrates. Porque también en Asia reposan grandes luminarias que resucitarán el último día de la venida del Señor, cuando venga de los cielos con gloria en busca de todos los santos. Felipe, uno de los 12 apóstoles, que reposa en Hierápolis con 2 hijas suyas que llegaron a ser vírgenes a la vejez. Además está Juan, el que se recostó sobre el pecho del Señor y que fue sacerdote portador del pétalón, es el nombre que se le da a la lámina de oro frente a la mitra, de acuerdo a Éxodo 28. Mártir y maestro, este reposa en Éfeso. Miramos ahí. Bien, estas declaraciones coinciden con el hecho de que Juan se dirige a Éfeso y a las otras iglesias del Asia, como notamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11. Juan, desde Patmos, año 95, va a escribirle a las 7 iglesias que están en Asia, y una de ellas es Éfeso. Miremos ahí 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna y las restantes. Entonces, Éfeso es la primera de un grupo de iglesias que se habían formado para ese tiempo, fines del primer siglo. Pero aquí entonces vamos a discutir el testimonio opuesto. El único testimonio que parece no concordar con la opinión de que el autor del Apocalipsis sea del apóstol Juan proviene de un tal Papías, padre de la iglesia, que muere por el año 163 después de Cristo. Una fecha importante. Este hombre fue criticado en la antigüedad porque él escribe a favor de un milenio literal. Sus escritos son, es que él escribió 5 sentencias acerca de los dichos del Señor, 5 libros acerca de ello, pero se perdió, apenas quedan fragmentos. No hubo interés de reproducir la literatura de este padre de la iglesia, reiteramos su nombre, Papías, porque lo que él escribía era controversial, aunque era padre de la iglesia, conocido de Policarpo, discípulo aún de Policarpo, y aparentemente también conocido del apóstol Juan ya en la vejez. Las obras de Papías se perdieron. Lo único que existe de ellas está en forma muy fragmentaria en citas conservadas por escritores posteriores. 2 de esas citas
se refieren a la muerte de Juan, pero son manuscritos posteriores, uno que data del siglo 7 u 8, en un resumen de la crónica de Felipe de Cide, se llama así el señor, y en otro manuscrito de la crónica de Georgios Hamortolos del siglo IX. Veremos a continuación las citas, son tardías, por cierto, pero se les atribuyen a Papías. Papías dice en su segundo libro que Juan el teólogo y Jacobo su hermano fueron muertos por los judíos. En consecuencia, no podría haber sido escrito el autor del Apocalipsis, porque Juan fue muerto, si dice aquí con Jacobo su hermano, muerto por los judíos, pudo haber sido muerto prematuramente, pero de ello no cuentan los evangelios. Y Papías se lo dice, de qué fuente lo habrá sacado, no sabemos. Pero el detalle es que él afirma que es el teólogo. Esta es una crítica contra ese escrito y esa expresión no se usa sino hasta el tiempo medieval. Por lo tanto, pareciera que esto es una composición netamente del tiempo medieval. Miremos la otra cita del tal Georgios o Jorge Hamortolos, un individuo, un monje, muerto por el año 1860. Él dice así, lo leemos ahí. Porque Papías, obispo de Hierápolis, siendo testigo ocular de esto, en el segundo libro de los Dichos del Señor, dice que él, que Juan, fue muerto por los judíos, coincide con el testimonio anterior, cumpliendo claramente con su hermano la predicción de Cristo relativa a ellas. Lo cierto es que, si bien estas citas parecen indicar que el apóstol Juan, tanto como su hermano, fueron muertos por los judíos antes de que pudiera haber escrito el Apocalipsis, en el tiempo del emperador Nerón, probablemente, cuando Nerón desató aquella persecución del año 64, hizo afán de destruir a todos los cristianos, aun si fueran líderes, o en su defecto, durante el tiempo de Domiciano. Domiciano desató otra persecución contra cristianos, que ya vamos a mirar. Son los periodos de persecución con los cuales generalmente se coloca el Apocalipsis. El asunto es, si Juan murió antes, ¿quién es el autor o quién es el Juan, autor de Apocalipsis, de acuerdo a Papías? Lo cierto es que, como dijimos, la expresión el teólogo que aparece en la primera cita invalida esa cita en sí, porque esa expresión es muy tardía. Y la otra es que hay un solo documento del Georgios Hamortolos, pero hay otros dos más similares que cuentan la misma historia, pero allí dicen que él murió en paz y para nada mencionan a Papías. Por lo tanto, este solo documento queda invalidado con estos otros dos que cuentan la misma historia, pero de un modo distinto. En otras palabras, muy probablemente este documento fue influenciado por el anterior. Pero hay una tercera cita, que esta sí es la que queremos examinar, que registra el historiador Eusebio. Y vamos a leerla a continuación. Esta es una cita que causó problemas, porque allí el Papías habla de dos Juanes. El punto es si realmente virtualmente son dos Juanes o si es un Juan en dos periodos de tiempo. Miremos juntos la cita, ahí la tenemos. Esto escribe Eusebio en la Historia Eclesiástica y tenemos abajo en el libro 3, capítulo 39. Papías mismo, según el prólogo de sus tratados, recordemos que él escribió 5 libros de sentencia del Señor, no se presenta a sí mismo en modo alguno como oyente y como testigo ocular de los sagrados apóstoles, sino que enseña haber recibido lo referente a la fe de boca de quienes los habían conocido. Estas son sus palabras, y ahora Papías literalmente escribe, esto es lo que se pudo rescatar de Papías. No vacilaré en ponerte ordenadamente con las interpretaciones todo cuanto un día aprendí muy bien de los ancianos y que bien recuerdo, segurísimo como estoy, de su verdad. Porque yo no me complacía como hace la gente en los que mucho hablan, sino en los que enseñan la verdad, ni tampoco en los que recuerdan mandamientos ajenos, sino en los que traen a la memoria los que se han dado a la fe de parte del Señor y nacen de la verdad misma. Él quería estar con testigos oculares. Y si acaso llegaba alguno que había seguido también a los ancianos, yo procuraba discernir las palabras de los ancianos. ¿Qué dijo? Y así, en el griego original de Eusebio, está traducido acá correctamente en tiempo pasado. Ahí tenemos la aclaración. ¿Qué dijo Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo,
o cualquier otro de los discípulos del Señor. Notemos que él le llama ancianos también, discípulos del Señor, y le llama Juan. ¿Y qué dicen? Y ahí está en tiempo presente, correctamente traducido allí. ¿Y qué dicen? Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor. Notemos que nuevamente llama a Juan anciano, como el grupo anterior, pero lo pone en tiempo presente, junto con el desconocido Aristión. Porque yo pensaba que no me aprovecharía tanto lo que sacara de los libros como lo que proviene de una voz viva y perdurable. Bien, esto nos muestra entonces que, de acuerdo a Papías, aparentemente habría habido dos Juanes. Por supuesto, el texto se presta a conjeturas, de tanto que Eusebio mismo lo interpretó como que hubieran existido dos hombres llamados Juan que vivieron en Asia a fines del siglo I, uno el apóstol y otro que era un anciano con el mismo nombre. Aún Eusebio, quien no simpatizaba mucho con el Apocalipsis, ya vamos a mirarlo un poco, prefirió atribuirle a ese anciano Juan y no al apóstol como el autor de este Apocalipsis, que era un libro discutido aún en el tiempo de Eusebio. La opinión de Eusebio era que este último, o sea, es decir, el anciano Juan, era el que había conocido Papías personalmente y que fue el que escribió el Apocalipsis, mientras que el apóstol había sido el autor del Evangelio. Por eso el tiempo pasado y por eso el tiempo presente, que es lo que dijo Mateo, Marcos, Pedro, Juan, y que es lo que dicen el anciano Juan. Se nota la diferencia, y que Papías entonces está escuchando ya muertos estos y estos con vida, y entre ellos el anciano Juan, supuestamente el autor del Apocalipsis para Eusebio. Sin embargo, es posible interpretar de otra manera las palabras de Papías. En la declaración de Papías no hay una verdadera distinción de ancianos y apóstoles. Él, como hemos dicho, los agrupa. En el primer grupo llama ancianos, discípulos del Señor, y en el segundo grupo llama ancianos, discípulos del Señor también. Lo que muestra que él no hacía distinción. Más bien la distinción aparece en el tiempo que se usa el verbo. Por eso lo señalamos allí. Cuando él dice que él preguntaba acerca de los dichos de los ancianos, inmediatamente sigue con la lista de los apóstoles, y luego cuando menciona el anciano Juan, lo identifica como uno de los discípulos del Señor. La única distinción entre los dos grupos radica en la diferencia del tiempo del verbo. Pasado en el primer grupo, presente en el segundo grupo, lo que sugiere que los del primer grupo mencionados ya eran discípulos de Jesús que habían vivido o aún dado su testimonio antes del tiempo de Papías, mientras que los del segundo grupo aún vivían y Papías podía obtener información directa acerca de ellos. El apóstol Juan estaría incluido en ambos grupos. Esta es la opinión de este servidor también. Por eso sería concebible que fuera mencionado dos veces. Miremos la lista, o sea, la cita nuevamente de Eusebio. Ahí la tenemos nuevamente. Y podemos concluir entonces, en contra de la opinión de Eusebio, que Papías se refiere al mismo Juan, que estaba con vida. Y si al caso llegaba alguno que había sido seguido también de los ancianos, yo procuraba discernir las palabras de los ancianos, que dijo Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor. ¿Y qué dicen Aristión y el anciano Juan? Discípulos del Señor. Es decir, ¿por qué? Porque aún estaba viviendo para el tiempo en que Papías estaba escribiendo esta sentencia. Y efectivamente, si Papías muere por el año 63, año 163, y aproximadamente Juan se calcula que muere por el año 100, no sabemos la edad que tenía Papías, pero se supone de Policarpo que murió en avanzada edad, más de 80 años. Papías pudo haber sido otro tanto y pudo haber conocido en su juventud al apóstol Juan, el autor del Apocalipsis. En otras palabras, uno o dos Juanes. Lo cierto es que el esfuerzo de Eusebio por encontrar dos Juanes en la declaración de Papías se hace más comprensible por el hecho de que sus conclusiones, la de Eusebio, que él trata de que el libro pertenezca al anciano Juan, fueron influidas por la obra de un tal Dionisio, obispo de Alejandría, muerto en el 265 de la era cristiana. Y este es un detalle importante. Este autor, él escribió en forma erudita,
bien preparado, mostrando las diferencias entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, y con ello mostró que, siendo de escritura absolutamente diferente, su sintaxis, su composición, las ideas, por lo tanto debían proceder de dos autores. El Evangelio, reconocidamente por parte de Juan el apóstol, el que se recostó al lado del pecho de Jesús, mientras que el otro, de ese desconocido anciano Juan, y por lo tanto, al no ser apóstol, podría ser perfectamente una obra pseudoepigráfica que entre dentro del listado de los libros no recomendables ni menos canónicos. ¿Se entiende la argumentación? Bien, este Dionisio de Alejandría afectó profundamente el sentir de aquellos escritores del Oriente. Alejandría, estamos hablando de norte de África, va a afectar el Asia, no así en Occidente. Las iglesias de Francia, de Italia, creyeron mayormente, aún de Corinto, Grecia, que el autor Juan, el de Apocalipsis, el del discípulo amado, era el autor y por lo tanto un libro apostólico, de origen apostólico. Hablemos de este Dionisio de Alejandría. Él reaccionó contra algunos cristianos que destacaban la idea de un milenario literal, y ahí está entonces uno de los asuntos. Efectivamente, en Apocalipsis capítulo 20 se habla de un milenio o milenario. Recordemos Papías, él escribió sobre el milenario, donde habla que allí habría frutas. Él se extiende al hablarlo de un milenario sensual o sensorial, donde se disfrutarían con los sentidos, y eso repugnó a los cristianos contemporáneos de Papías. El apóstol Juan no habla sin esos términos, pero da a entender que es un milenio literal. Este es un punto importante a la hora de examinar en sí los capítulos de Apocalipsis, propiamente del libro en sí, y particularmente el capítulo 20 que trata del milenio. Bien, este Dionisio estuvo en contra de ese milenario literal, en contra de Papías también, y escribió una obra que él tituló Tratado acerca de las promesas, en la que procuraba mostrar mediante eruditos argumentos, era un hombre preparado, que el Apocalipsis no fue escrito por el apóstol Juan, sino por otro escritor con el mismo nombre. Dionisio de Alejandría, recordemos la fecha de su muerte, 265 de la era cristiana, es el primer padre de la Iglesia que dudó del origen apostólico del Apocalipsis, y sus argumentos han quedado prácticamente como clásicos para los especialistas que comparten su punto de vista, de criticar, de poner en duda, en tela de juicio, que el Apocalipsis pertenezca al apóstol Juan. Pertenece a un Juan. El punto, recordemos, es ¿cuál de los dos Juanes? Ese era el planteo que estábamos escuchando. Bien, Dionisio fundamenta su crítica mayormente en el hecho de que hay evidentes diferencias entre el lenguaje del Evangelio y el lenguaje del Apocalipsis. Los vocabularios de ambos libros muestran marcadas disimilitudes. Una cantidad de palabras que aparecen con mucha frecuencia en un libro, rara vez aparece en el otro. Además señala que el griego del Evangelio de Juan es correcto, puro, mientras que el griego del Apocalipsis contiene una cantidad de pasajes extrañamente construidos, sin tener en cuenta reglas de gramática y de sintaxis. Como quien dice, no sé si escribir a las apuradas, pero no se compara con el griego tan depurado del Evangelio, si es que se considera que ambos proceden del mismo autor. En vista de las marcadas diferencias entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis atribuido al tal Juan, Dionisio concluyó que no había sido escrito por el mismo autor. Estas críticas parecen haber tenido una amplia influencia en la opinión de la Iglesia oriental. Recordemos, Dionisio era de Alejandría y afectaría todo el área de Palestina, recordemos Siria, el Asia Menor también, en cuanto al origen apostólico del Apocalipsis y por lo tanto con respecto a su canonicidad, o sea, su valor autoritativo para ser un libro digno de ejercer fe en él. Eusebio no solamente registró los detalles de los argumentos de Dionisio, Eusebio repite los argumentos, sino que procuró darles una base más firme mediante el pasaje ya citado de Papías. Miremos lo que Eusebio escribe acerca de la canonicidad del Apocalipsis. Estas son las palabras ahora de Eusebio en su Historia Eclesiástica. En el libro 3, capítulo 24, en el párrafo 17 y 18 dice así: de los escritos de Juan, además del Evangelio, también se admite sin discusión por modernos y por antiguos, es decir, antiguos eran los primitivos padres del siglo II y modernos los contemporáneos a él, a Eusebio,
él muere en el año 340, la primera de sus cartas, esa es indisputable, es de Juan. En cambio se discuten las otras dos que le siguen. Por lo que hace al Apocalipsis, todavía hoy, y él escribe por el año 320 aproximadamente su historia eclesiástica, hoy la opinión de muchos se bifurca en uno o en otro sentido. Es decir, todavía no hay opinión consensuada de que el libro sea digno del apóstol Juan. Esto reiteramos en Oriente, pero en Occidente ya desde fines del siglo II era aceptado por los padres de la Iglesia. Este es el caso de Ireneo, Tertuliano, citas que hemos leído hace un momento atrás. Miremos otra cita más de Eusebio. Entre los espurios, entre los libros espurios, colóquense el escrito de los Hechos de Pablo, efectivamente era espurio, el llamado Pastor de Hermas, del año 150 aproximadamente, y el Apocalipsis de Pedro, otro escrito espurio o inventado de dudoso origen. Y además de estos, la que se dice carta de Bernabé o carta de Pseudo Bernabé, famosa carta del año 130, y la obra llamada Enseñanza de los Apóstoles o Didaché, también famosísimo escrito. Y aún como dije, si parece, el Apocalipsis de Juan, que es nuestro libro de estudio, algunos, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan entre los libros admitidos. Aunque las evidencias aducidas por Dionisio de Alejandría, que indica la existencia de dos Juanes, tiene consistencia, también deben considerarse otros elementos antes de emitir un juicio. Lo cierto es que la opinión de Dionisio y de Eusebio se funda principalmente, recordemos, en los dos puntos: la cita ambigua de Papías, de los dos Juanes, y los argumentos eruditos de Dionisio al comparar entonces las palabras griegas del Evangelio y del libro Apocalipsis. Si bien no puede probarse que Papías no se refiere a dos hombres, ojalá fuera más fácil, por eso es un escrito ambiguo y pareciera que escribe de uno solo, sin embargo su testimonio de que si pareciera hablar de dos Juanes es contradicho por media docena de otros padres de la Iglesia contemporáneos de Papías. Recordemos, habíamos dicho de Ireneo, de Tertuliano, Clemente de Alejandría, etcétera, que son individuos que escriben dándoles por cierto que Juan es el autor del Apocalipsis, el Juan discípulo de Jesús. También es muy importante el testimonio que va a dar Policarpo, recordemos, contemporáneo de Juan y aún contemporáneo de Papías. Para esta gente solamente hay un solo Juan. Por eso es que creemos que Papías también, cuando escribe en esa cita de los dos Juanes, por el tiempo verbal de uno y otro, creemos que también se refiere a un solo Juan. Uno que formaba parte del grupo de los que se habían ido, que habían muerto, y otro que estaba con vida, que era Juan, y que Papías lo había conocido siendo jovencito, niño quizás, o adolescente, y del cual había recibido información para su conocimiento. En cuanto a las diferencias lingüísticas entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, si bien son significativas, hay que considerar que las diferencias de tema y estilo entre los dos libros apuntan a diferente auditorio y propósito, por lo cual es normal que hubiera diferencia de vocabulario. Pero esto no significa que de por sí Juan no sea el autor de ambas obras. Las circunstancias en las que parecen haber escrito los dos libros pueden explicar razonablemente la diferencia. Juan declara que en el Apocalipsis que él recibió allí sus visiones mientras estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, texto que hemos leído. En el exilio, Juan sin duda se vio obligado a valerse de su propia capacidad lingüística para redactar el Apocalipsis. Y por esto no debe sorprendernos que el lenguaje de este libro no sea siempre puro, en donde a veces se transmite semitismos hebraicos o hebraicismos a través del griego, y que el autor no estuviese muy seguro aún de su gramática. Sobre todo porque cuando se compara la escritura del Evangelio, se ve que allí él pudo haber recibido ayuda externa cuando él compuso el Evangelio. Es el caso del fragmento de Muratori, escrito en el año 170 de la era cristiana, donde se afirma lo siguiente. Miremos acá la cita de este fragmento de Muratori, famoso porque contiene el canon de los 27 libros reconocidos como autoritativos
del Nuevo Testamento. Dice así: el cuarto de los evangelios es de Juan, uno de los discípulos. Fijémonos cómo, si bien es un documento que trata del canon de los libros del Nuevo Testamento y en particular cómo se escribió el Evangelio de Juan, allí menciona de la ayuda literaria. Dice: cuando fue animado a escribir por los otros discípulos y ancianos, les dijo: ayunad conmigo los próximos 3 días y todo lo que se nos revele a cada uno de nosotros nos lo relataremos mutuamente. Aquella noche le fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que aunque todos debían revisarlo, Juan debía narrarlo todo en su propio nombre. Esto aparece, reiteramos, en el canon Muratori, famoso escrito del año 170. Si bien es obvio que este relato tiene características fantásticas como la presencia de Andrés o de los otros apóstoles con Juan cuando él escribe el Evangelio por la década del 90, sin embargo tiene algo de verdad cuando sugiere que Juan pudo haber recibido ayuda en la composición del Evangelio. En otras palabras, asistencia. Así como se mencionó de las otras cartas de Pedro, que él cuenta que en 1 de Pedro 5:12 que recibió la ayuda de Silas para escribir su carta, o aún Pablo en Romanos al final la ayuda de Tercio también. Para el Evangelio de Juan es muy probable que la haya recibido. En apoyo de esta postura, miremos un documento que se le atribuye a Papías del siglo X, que ahí lo podemos leer. Por lo tanto, es claro que este Evangelio fue escrito después del Apocalipsis y fue entregado a las iglesias del Asia por Juan, estando aún en el cuerpo, o sea, vivo, como obispo de Hierápolis. Papías da en nombre a un amado discípulo de Juan que escribió este Evangelio, que le fue dictado por Juan, lo refiere en su exotérica, es decir, en los últimos 5 libros. Esto es novedoso, que ahora sea Papías el que haya escrito el Evangelio. Por lo menos, otra vez, si llega a ser fantasioso, lo que importa es que estos escritos muestran que hay ayuda literaria. Y un versículo más que vamos a leer para confirmar esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24, que daría a entender que efectivamente el Evangelio de Juan fue escrito con ayuda de parte de asistentes. Miremos esto. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí parecería ser la certificación de los ayudantes de Juan para dar veracidad a su relato. En consecuencia, a la hora de comparar ambos escritos, decimos, el Evangelio de Juan recibió ayuda literaria. Tal vez prueba de ello podría ser Juan 21-24. Allí una prueba que certifica que aquel que da testimonio. Mientras que Apocalipsis, absolutamente en la soledad de la isla de Patmos, es el autor del escrito sin tener ninguna ayuda, por lo que explicaría por qué las diferencias de estilo, vocabulario, en fin, para un hombre como Juan, hebreo, no muy empapado en la literatura griega, como ocurre con el apóstol Juan. Queridos amigos, con esto queremos decirles que hemos apenas tocado con los dedos estas reflexiones, este estudio acerca de una introducción al Apocalipsis de Juan. Hay mucho más para decir. Esta es la primera parte y en una siguiente ocasión veremos la segunda parte, que abundaremos en más detalles acerca de la escritura del Evangelio de Juan. Por lo pronto le decimos que este video puede mirarse allí en la página que se indica y nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, gracias. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.